Y siempre recomendarles, por favor, no se olviden de ver los videos que les estamos dejando, por favor. Correcto. ¿Logran chicos las diapositivas? También esta diapositiva ya está cargada en el aula, ¿ya? Desde ayer ya las cargué. Listo. ¿Logran ver, chicos? Sí, doctora. Ya. Entonces, a ver, cuando hablemos de este gran grupo de enterobacterias, para poder diferenciar cada uno de sus miembros, no solamente vamos a utilizar, por ejemplo, medios de cultivo, ¿no? Como si ustedes se acuerdan lo que hemos visto, por ejemplo, con los estafilococos, con los estreptococos, que observamos primero con la tinción de Gram, ¿no? Veíamos cómo era la agrupación de los cocos, no si son gram positivos, gram negativos, y de ahí seleccionamos distintos tipos de agares para hacer su identificación correspondiente. En el caso de las enterobacterias, la cosa se complica un poquito más porque vamos a utilizar para poder diferenciarlas pruebas bioquímicas, ¿no? Que digamos, la suma de las características en cada una de estas pruebas bioquímicas, pues finalmente me va a dar la identificación de la bacteria. ¿Listo? Y no es de que yo tome las pruebas al azar, es un grupo de pruebas que se tiene que hacer siempre en conjunto. Entonces, como característica general de este grupo de las enterobacterias es que todos van a ser bacilos gram negativos. Son aerobios y anaerobios facultativos que su ubicación principal, obviamente si hablamos de enterobacterias, pues será a nivel del tracto gastrointestinal, pero también a nivel del tracto urinario, ¿no? Por eso, por ejemplo, les hemos colocado infección urinaria y como agente más común la E. coli, ¿no? Todos estos miembros de las enterobacterias pues son patógenos y dentro de las características, lo más importante a tomar en cuenta, porque eso nos ayuda al momento de hacer los diferenciales, es de que van a fermentar glucosa, son citocromo oxidasa negativo y tienen la capacidad de reducir los nitratos a nitritos. Entonces, por ejemplo, si yo recibo una muestra y lo primero que hago es realizar la tinción de Gram y observo bacilos Gram negativos, el segundo paso que yo debo de tomar en cuenta es hacer la selección de estas pruebas de diferenciación bioquímica para finalmente poder identificar cuál es el agente patógeno. Entonces, como les dije, tenemos una toma de muestra, por ejemplo, si hablamos de infección urinaria, pues la muestra más adecuada va a ser una muestra de orina. Si de repente tenemos paciente que viene con diarreas, con moco, con sangre, pues tomaremos una muestra de heces y ahí ya se maneja otra cosita más aparte. Entonces vamos a tener dos tipos de muestras. Unas muestras que pueden ser no contaminadas, es decir, muestras estériles, que van a provenir de lo que es el líquido cefalorraquídeo, la sangre y cualquier otro líquido biológico. Y podemos tener también muestras que están contaminadas, que provienen de heridas, de, por ejemplo, la secreción faríngea, el esputo, la orina. La orina se considera una muestra contaminada porque es contiene además parte de la flora normal que encontramos en el tracto urinario, ¿no? Y otra son las heces. Si yo recibo, por ejemplo, las heces, estas se van a dirigir hacia lo que son los coprocultivos, que los vamos a ver más adelante. Entonces, pero sean cualquiera de estos dos tipos de muestras que les he mencionado, las no contaminadas o estas contaminadas, primero que nada, pues tenemos que llevar al aislamiento del agente causal. ¿Listo? Tengo que lograr por lo menos identificar la morfología, ¿no? Si se trata, como les digo, de bacilos, se trata de cocos, lo que fuera, ¿no? Entonces, en el aislamiento, nosotros podemos emplear el agar sangre, que ya lo conocemos, pero yo diría que los agares más importantes o el agar más importante serían estos de acá. El más importante es el agar McConkey. ¿Por qué? Porque este agar es un agar, y ya lo hemos hablado en la fase anterior, en algún momento lo hemos mencionado, es un agar que es tanto que me sirve, mejor dicho, para un aislamiento exclusivo de lo que son mis bacilos gram negativos, ¿no? Y además tiene también la capacidad de poder indicar si estas bacterias son o no fermentadoras de lactosa.
Por esta característica, también se le considera entonces un agar de tipo diferencial. Entonces, mi agar McConkey es selectivo y a la vez diferencial. La composición de este agar McConkey, que contiene sales biliares y lo que es el cristal violeta, porque tiene varios compuestos, pero estos dos, el principal, lo que van a hacer es inhibirme el crecimiento de lo que son las bacterias gram positivas y facilitar el crecimiento de las que son gram negativas, favorece el crecimiento específicamente de los bacilos gram negativos. También dentro de su composición, por estos dos, pues es de aislamiento exclusivo. Ahora, les mencioné la fermentación de lactosa. Entonces, dentro de su composición, pues también tiene lactosa con otras peptonas, que lo que hace es de que si mi microorganismo, si mi bacteria tiene la capacidad de fermentar lactosa, pues las colonias que se van a formar, que van a crecer en este medio, van a ser de color rosado. Y las que no tienen esta capacidad de fermentar la lactosa, lo que van a utilizar son las peptonas como una fuente de energía. Y entonces, estas bacterias van a producir lo que es el amoníaco, y el amoníaco lo que me causa es una alcalinización de mi medio, por lo cual las colonias que no fermentan la lactosa son de color transparente. Entonces ahí tienen el por qué cuando yo observo el agar McConkey, no solamente me fijo si es que ha crecido o no ha crecido, sino también la capacidad de fermentación de lactosa de mis bacterias, ¿no? Si se fermenta la lactosa es porque tienen esa capacidad. Si no fermentan es porque las bacterias producen amoníaco y alcalizan el medio y son de color, bueno, algunos le dicen transparente, incoloro. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿quiénes son lactosa positivo, ¿no? O fermentadores de lactosa? E. coli, Klebsiella, Enterobacter, ¿no? Son las más conocidas. Luego tenemos el otro agar que también es importante, que es el agar EMB. Al igual que el agar McConkey, es un agar que también es selectivo y diferencial, ¿no? Selectivo porque me permite que crezcan, que pueda aislar las bacterias gram negativas, ¿no? Lo que son las enterobacterias. Entonces, este tipo de agar, a diferencia de, por ejemplo, el agar McConkey, el agar EMB lo que contiene es eosina, ¿no? Por eso la E, y azul de metileno, methylene blue. ¿Listo? Esos dos compuestos lo que hacen es inhibir el crecimiento de las gram positivas. Entonces se darán cuenta que la composición de los agares, ya sea en el agar McConkey o en el agar EMB, debe tener compuestos que inhiban el crecimiento de las gram positivas. Por eso es que si es que yo tuviera una muestra que está contaminada, que yo deseo que solamente me crezcan las bacterias, los bacilos gram negativos, pues estos serían los agares más idóneos. ¿Listo? Además de eso, pues también la capacidad diferencial del agar EMB es porque tiene una propiedad de formar un precipitado cuando alcanzan un pH ácido, ¿no? Cuando las colonias que crecen ahí, pues lo transforman o cambian el pH hacia ácido, ¿no? Entonces, vamos a ver que también acá interviene un poco lo que son la fermentación de la lactosa, ¿no? O en algunos casos también hay fermentación de la sacarosa, ¿no? Entonces, cuando tienen esa capacidad, porque eso también se mira en este agar EMB, la capacidad de fermentación de la lactosa, de la sacarosa, vamos a ver que se van a dar una coloración media, verdosa, media brillante, color medio especial, es un verde metálico, ¿listo? Entonces, las que tienen la capacidad de fermentar la lactosa van a tener este color verde metálico y son, por ejemplo, ¿no? La que hemos mencionado con el anterior, E. coli, Yersinia también, ¿correcto? Y aquellas pues que no tienen esta capacidad, simplemente las colonias que van a crecer son de un color púrpura. En este medio podemos sembrar, por ejemplo, las muestras de orina, como hemos visto en la diapositiva anterior. A veces también podemos sembrar muestras de heces.
Y, por ejemplo, si es que deseamos hacer análisis de alimentos que pueden estar contaminados con coliformes, que es algo muy frecuente, sobre todo acá en nuestra ciudad, ¿no? También los podemos utilizar para determinar su presencia, ¿no? Entonces, ambos medios, nosotros igualito, ¿no? Sembramos y los vamos a llevar a la estufa por un periodo de 24 horas a 37, 35, 37 grados centígrados. Y después del aislamiento, después de que han crecido en cualquiera de estos agares, yo debo de hacer la diferenciación bioquímica. La diferenciación bioquímica consiste en utilizar un panel o un conjunto de medios, ¿no? Que me van a que de acuerdo a las características que van a manifestar las bacterias en ellos, pues yo voy a poder identificar, ¿no? Entonces, con la diferenciación bioquímica, finalmente yo hago la identificación del agente, puedo llegar a hacer también la tipificación serológica y una vez que ya está identificado nuestro agente causal, pues puedo hacer el antibiograma correspondiente para dar el tratamiento más oportuno. Entonces, esto era lo que nos referíamos con el agar-McConkey. El agar-McConkey, si es que tengo una bacteria que es fermentadora de lactosa, lo que les indiqué era, primero que nada, si es un bacilo gram negativo, pues va a crecer, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá les han colocado Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus no es un bacilo gram negativo, es un coco gram positivo, entonces simplemente no va a crecer en el medio. ¿Listo? Entonces, si fuera un bacilo gram negativo, pues sí va a crecer. Y la siguiente característica que me toca fijar es que si fermenta o no la lactosa. Si fermenta la lactosa, pues vamos a encontrar colonias de color rosado, ¿no? Como es el caso del Escherichia coli o del Enterobacter aerogenes. Y si no fermenta la lactosa, vamos a tener colonias incoloras, ¿no? Como es el caso de Proteus vulgaris o de la Salmonella. En este caso está Salmonella typhimurana. Este es el agar EMB o eosinazol de metileno. Yo voy a ver también acá, primero que nada, si crecen van a ser bacilos gram negativos y lo segundo, la fermentación de la lactosa. Si me fermentan la lactosa, me van a producir lo que les dije, ese color verde metálico, como es el caso, por ejemplo, de lo que es la Escherichia. En el caso del Enterobacter aerogenes, fermenta, pero digamos, no tan intenso como sería la Escherichia coli, ¿correcto? Y hay una fermentación también de lactosa positivo intermedio que me va a dar un color tanto medio morado como lo que pasa con Enterobacter, ¿listo? Pero si no fermenta, pues la lactosa, las colonias pueden considerarse entre moradas o a veces simplemente adquieren el tono del medio, como es el caso de Proteus, de Salmonella, ¿no? Bueno, obviamente Staphylococcus aureus no va a crecer en este medio. Muy bien, entonces tengo esos dos medios iniciales para el aislamiento. Y lo siguiente que yo debo de hacer es que debo de realizar la diferenciación bioquímica de la bacteria que haya yo aislado utilizando estos agares. Y entonces acá viene un juego de tubitos. ¿Listo? Que se tiene que hacer siempre en conjunto, no puedo leerlos de formas, no puedo realizarlos de forma separada. ¿Listo? Entonces, el primero que tenemos acá es el citrato de zimos. Todos estos medios de diferenciación bioquímica, algunos son agares sólidos, a veces también utilizamos caldos para ver reacciones. ¿Listo? Entonces, en el caso del citrato de zimos, nosotros lo que hacemos es sembramos una pequeña cantidad de colonias que han crecido pues en nuestros medios de aislamiento, ¿no? En este tubito, ¿no? Igualito lo incubamos por 37 a 37 grados por 24 horas y vamos a observar en este tipo de prueba si es que la bacteria puede utilizar lo que es el citrato, el citrato de sodio, ¿no? Y si también puede extraer lo que es el nitrógeno de la sal de amonio, ¿no? Lo que es el fosfato de amonio, como fuente de energía, ¿no? Entonces, si hace esto, lo que va a pasar es de que me alcaliniza el medio porque convierte el amoníaco en hidróxido de amonio. Entonces, y eso nosotros lo consideramos como pruebas de citrato positivo. ¿Y cuándo es citrato positivo?
Citrato positivo es cuando mi medio, que normalmente es de un color verde, cambia a un color azul. Entonces acá el indicador pues es el azul de bromotimol y esta prueba es específica para ver esto, ¿no? Lo que les estoy mencionando, la fermentación de citrato. Entonces es positivo cuando el medio vira hacia un color azul y es negativo cuando el medio se mantiene de un color verde. Luego tenemos el agar TSI, que viene de triple azúcar hierro. En este caso, el indicador es el rojo de fenol y lo que nosotros hacemos con este medio es ver vamos a hacer la lectura de 3 azúcares: la lactosa, la sacarosa y la glucosa. ¿Y cómo se da? A ver, este medio, al estar compuesto por estos 3 azúcares, vamos a ver si es que se va a dar alcalinización y también acidez del medio. Estas letritas que ustedes están viendo, A sobre A, K sobre A o K sobre K, ¿qué significa? La lectura de la parte de acá, la parte superior con la parte inferior. ¿Por qué? Porque la forma como nosotros lo sembramos, nosotros al inicio lo que hacemos es una siembra con punción hacia el fondo y luego la parte superficial hacemos una siembra con estría. Para ver la reacción que se va a producir en la parte superior y qué reacción se va a producir en el fondo. ¿Listo? La A, ¿qué significa? La A significa acidez. ¿Listo? Acidez. Y la K significa alcalinidad. ¿Listo? Alcalinidad. Entonces, hacemos una lectura del cambio o el viraje que se da en la parte superior y una lectura del viraje que se da en la parte inferior. Todos estos medios son de distintas bacterias, por si acaso, referidos a los distintos cambios que se van a producir. Entonces, mi lectura va primero en relación a la fermentación, digamos, de los azúcares, ¿no? Y lo siguiente que vemos también es la producción de SH2 y también vamos a ver la producción de gas. Entonces, ¿cómo vamos a leer esto? Cuando se da una acidez en nuestro medio, eso se manifiesta con un color amarillo. ¿Listo? La acidez yo lo miro de un color amarillo. ¿Ok? Y la alcalinidad nosotros lo vemos de un color rojo. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, si yo tengo acidez en el fondo, no, acidez en el fondo y alcalinidad en la parte superior, sería esto. K sobre A. Sería rojo, ¿no es cierto?, sobre amarillo, como es este caso. ¿Ok? Lo cual, ¿qué significa? Significa que la bacteria tiene la capacidad de fermentar la glucosa. Entonces, cuando tengo K sobre A, que es este de acá, que significa que la bacteria fermenta lo que es la glucosa. ¿Listo? Y que la K siempre indica que es lactosa negativo. Ojo con eso. Ahora, si es que tengo un medio que es amarillo, es decir, ácido en la superficie, y ácido en el fondo, es decir, A sobre A, como es este caso, tenemos el A sobre A, ¿qué significa?
que la bacteria fermenta la lactosa y también puede fermentar la sacarosa. Ahora, en el caso de que mi bacteria sea K sobre K, como es este caso de acá, no fermenta. ¿Listo? No tiene ningún tipo de fermentación. Además de eso, la producción del H2S se manifiesta por un color o por un precipitado negro. En el fondo. ¿Listo? Y va en relación a que este fondo, para que se produzca el H2S, necesita acidez. Entonces, acá, por ejemplo, yo asumo que es un K sobre A. ¿Listo? El precipitado negro no me permite ver si es ácido o si es alcalino. Pero como yo ya sé que este precipitado solo se va a formar en un medio ácido, yo asumo que esto es un medio ácido. Entonces, por eso lo considero K, porque acá está rojo, y A, porque acá yo lo considero como que estuviera amarillo. Entonces, obviamente fermenta la glucosa, pero además es positivo para la producción de H2S. ¿Listo? Entonces, este, por ejemplo, sería negativo para H2S. ¿No? Igual esto de acá, negativo para H2S. Ahora, ¿cómo observo la producción de gas? Simplemente por esto de acá, por la presencia de una elevación del medio, o a veces porque el medio se quiebra porque la bacteria está produciendo gas. Entonces acá sería gas positivo, ¿no? Gas positivo, negativo, negativo, negativo. ¿Listo? Entonces, con este agar TSI, yo voy a encontrar lo que sería la fermentación de los azúcares, la producción de H2S o la producción de gas. ¿Listo? Ahora, en el caso de el siguiente agar, el agar LIA o lisina hierro. En este caso, sabemos que la familia de las enterobacterias pueden utilizar lo que es la lisina de este medio por medios ya sea de descarboxilación o desaminación, o pueden no utilizar ambos, para podernos dar una idea si descarboxilan o desamina lisina, que eso es finalmente lo que evaluamos con esta prueba. El indicador del medio es la púrpura de bromocresol, y entonces en este medio yo leo si mi bacteria descarboxila lisina, va a ser K, o lo coloco K sobre K. Si la bacteria desamina lisina, es R, que es rojo, sobre amarillo, R sobre A. Y los negativos, que no hacen ni descarboxilación ni desaminación, los leo como K sobre A, ¿no? Igual toda la K teniendo en cuenta como alcalinidad. Entonces, la descarboxilación de la lisina lo que va a producir es una alcalinización de todo mi medio. Entonces, por lo cual, nosotros vamos a observarlo de esta forma, ¿no? Es de un color medio púrpura, moradito, si quieren ponerlo así. ¿Listo? Entonces, este de acá es un K sobre K, que por lo tanto descarboxila. Es positivo para la descarboxilación. ¿Listo? Ahora, en relación a la desaminación,
La diseminación de la lisina, nosotros más lo vamos a tomar en cuenta hacia la parte inclinada, como están viendo acá, perdón, hacia la parte inclinada del medio, donde vamos a ver que va a tomar un color rojo. No es el lila que ustedes están viendo, el moradito que están viendo en la descarboxilación, sino que se torna de un color rojo. Y el fondo va a ser amarillo, ¿listo? Entonces, esto es R sobre A, ¿no? Y me indica la desaminación. En algunos casos ustedes lo van a ver como que si esto fuera lisina positivo y esto lisina negativo. Ahora, existen los que son simplemente que no descarboxilan y no desaminan, que son considerados K sobre A, ¿no? La parte de superficie es de un color lila y el fondo es amarillo, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un K sobre A más H2S. ¿Por qué? Porque este medio, el IA, al igual que el TSI, también yo puedo observar la producción de H2S y la producción de gas. Bajo el mismo concepto del TSI, ¿no? Si se produce H2S es porque mi medio es de color amarillo en el fondo. Entonces, por eso acá yo lo miro K y asumo que eso debe ser A, porque solamente el precipitado negro, es decir, la producción de H2S, se va a dar en un fondo amarillo. Entonces es K sobre A. Además, por ejemplo, acá es gas positivo. Miren, una cruz, porque va la presencia del gas de 1 hasta 3 cruces. Acá hay resquebrajamiento del medio, entonces es gas positivo. Luego tenemos este otro agar, que es el agar SIM. El agar SIM ve también producción de H2S, ¿no? Sulfito, de indol, la prueba del indol y la prueba de la motilidad. Entonces, este medio nosotros va a estar constituido por lo que es el tiosulfato de sodio y sulfato ferroso de amonio, los cuales me van a indicar si es que se va a producir el sulfato, este sulfato ferroso. También vamos a ver que este sulfato pues reacciona con la producción de gas para formar el H2S, ¿no? Y como todo H2S, ¿cómo lo vemos? Como un precipitado negro, ¿no? Igualito es un medio que también es medio semisólido, donde simplemente acá se darán cuenta que no usamos inclinación, ¿no? Está recto. Entonces simplemente la siembra se hace con una aguja y se retira. ¿Listo? La presencia de la triptofanasa, esa es la prueba del indol. El indol me permite ver si es que la bacteria tiene la capa, o sea, tiene este enzima de la triptofanasa, la cual es capaz de hidrolizar y desaminar el triptofano que está contenido pues, en las peptonas con la producción de lo que es el indol. Entonces, este tipo de pruebas se manifiestan cuando yo le agrego a estos tubos lo que es el reactivo de Kovács. Entonces, y se forma un anillo en la parte, porque es como un aceite. Listo, reactivo acá uso el reactivo de Kovács. Se le agregan unas jotas, se forman estos anillos, listo. Y si es indol positivo, el anillo se va a tornar de un color rojo grosella. Entonces acá, por ejemplo, yo puedo indicar que es indol positivo, ¿no? Y este es indol negativo. La motilidad. ¿Qué es lo que voy a ver con la motilidad? Pues simplemente que si la bacteria tiene o no movimiento. Entonces, miren este medio de acá. Se dan cuenta que por donde ha pasado la aguja, porque se utiliza una aguja de cole para hacer la siembra, ahí solamente ha crecido la bacteria. No se ha movido para ningún lado. En cambio, fíjense acá, el crecimiento de la bacteria no es
siguiendo el rastro de la aguja, sino que se ha expandido como un triángulo invertido. ¿Listo? Entonces, este sí tiene movilidad positiva. Vamos a ponerlo acá, movilidad positiva. ¿Listo? Entonces, eso se va en relación a la turbidez, porque el medio normal es un medio así claro. Entonces, por donde yo encuentre el rastro de movimiento, el medio se va a tornar turbio. Entonces, por ejemplo, si nosotros empezamos con la lectura acá del H2S, este es H2S negativo, no estoy viendo ningún precipitado negro, este también es negativo. Acá sí estoy viendo el precipitado negro, entonces es positivo para el H2S, H2S negativo, y acá también es H2S positivo. El indol ya que hemos dicho que es positivo, el anillo de rojo grosella, negativo, acá también es negativo, acá también es negativo y acá es positivo. La movilidad, acá, miren cómo está. Tenemos movilidad positiva, movilidad negativa, ¿no? Está acá el rastro de la aguja. ¿Y qué pasa acá? Se dan cuenta que todo el medio está oscuro. Entonces miren, pero ahí, ¿cómo voy a ver cómo es que ha crecido? Pues por donde pasa la bacteria va a ir produciendo su H2S. Entonces se dan cuenta que está en todo el medio. Entonces la bacteria pues se ha movido por todo el medio. Entonces movilidad positiva. Si de repente yo encontrara una sola línea negra, sería H2S negativo, ¿no? Perdón, movilidad negativa. Acá movilidad positiva, ya lo hemos visto, y acá también, ¿no? Miren, por donde ha pasado la bacteria, por donde se ha movido, ¿no? Ha dejado su rastro de movilidad, ¿no? Ya con el H2S. Entonces, movilidad positiva. Entonces, este agar, el SIM, trae eso. Lo que es la producción de sulfito, el indol y la movilidad. A veces podemos utilizar prueba donde solo puedo ver indol, donde solamente evaluamos lo que es la motilidad. También es válido. ¿Listo? Pero el agar sí, yo puedo evaluar esas tres cosas. Luego tenemos el agar urea de Christensen. Entonces, acá como indicador utilizamos el rojo de fenol. A lo que me refiero con los indicadores, que lo estoy repitiendo constantemente, son los componentes de los medios que me permiten, digamos, estos cambios de colores que ustedes están viendo frente a la reacción bioquímica que se está dando en estos agares. ¿Ok? Entonces acá el indicador es el rojo de fenol, y lo que utiliza, o para lo cual se utiliza este agar de urea de Christensen, es para ver la presencia de esta enzima, de la ureasa, ¿no? Por ejemplo, quienes tienen esa enzima, Proteus, Klebsiella, Brucella, ¿no? Entonces, lo que hacen es, gracias a la ureasa, van a poder desdoblar lo que es la urea en amoníaco y carbonato de amonio, si no me equivoco, con lo cual se va a lograr una alcalinización del medio. Entonces, si es que tienen esta ureasa, el medio va a tornarse de este color, ¿no? Un color medio violeta, un tono medio rosadito intenso. Si es negativo, pues el medio se mantiene en su estado original, que es este color medio amarillo pálido. Simplemente no hay esa reacción. ¿Listo? Entonces, esa es la prueba del agar de la urea de Christensen. Luego tenemos otra pruebita que es un poco más compleja, que es la prueba de rojo de metilo y Voges-Proskauer, que se hacen en un mismo tubito, que consiste en que utilizamos lo que es una polipeptona tamponada con glucosa, fosfato de potasio y agua destilada. Entonces, nosotros hacemos esta prueba para ver, estas pruebas, porque son dos pruebas que se hacen en una, para ver la capacidad de mi bacteria de utilizar la glucosa, ¿no?, por vía butilenglicol y formar lo que es acetoína.
Y entonces, lo que vamos a hacer es que si utiliza la glucosa, pues forma ácido pirúvico. Y para ver fermentación del butilenglicol, vemos bueno, lo que va a producir es acetoína. Y si hay una fermentación mixta, lo que se produce es ácido láctico, ácido acético y ácido fórmico. Entonces, ¿en qué consiste cada una de estas pruebas? Entonces, el BP, que es el Voges-Proskauer, evalúa esto, la fermentación del butilenglicol, ¿no? Con la producción de acetoína, perdón. Y el MR, que es el rojo de metilo, vemos la fermentación mixta, ¿no? Con la producción de ácido acético, ácido láctico y ácido fórmico. ¿Quiénes son BP positivo? Por ejemplo, Klebsiella, Enterobacter, Serratia o Hafnia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Si es B positivo, es rojo de metilo negativo. Si es rojo de metilo positivo, el BP va a ser negativo. No puede salir ambas pruebas positivas. Eso no se da. ¿Listo? Siempre, siempre va a ser contraria una con la otra. Entonces, por ejemplo, este es nuestro medio sin inocular, es un caldo, ¿no? Donde nosotros sembramos y igual, ¿no? Después de 48 horas, en este caso sí nos toma un poco más de tiempo de incubación, hasta 72 horas sería a veces lo ideal para que se dé una buena, digamos, una respuesta más correcta. Entonces, sembramos, llevamos a incubar y luego utilizamos o echamos a nuestro medio lo que es el rojo de metilo en gotitas. Si es que no vira, no cambia de color, es rojo de metilo negativo. Listo, se mantiene de color amarillo. Si es que se da el cambio de coloración como a un color rojo, es rojo de metilo positivo. Listo. Entonces simplemente, si yo sé que acá es rojo de metilo, obviamente Voges-Proskauer negativo, ¿no? Y acá, si es rojo de metilo negativo, Voges-Proskauer positivo. Y entonces, ¿cómo hacemos la lectura de estas bacterias, de estas enterobacterias? Entonces, lo primero, yo recibo la muestra, la voy a sembrar de repente en mi agar McConkey o en mi agar EMB, y a partir de ahí debo de sacar las colonias que han crecido porque ya las aislé, ya las limpié, ya sé que son solamente bacilos gram negativos, y lo siguiente que hago es las pruebas de diferenciación bioquímica. Entonces, tengo que formar un grupo de TSI, LIA, el medio SIM, o mío, que es lo mismo, el citrato, ¿no? La urea, puedo utilizar Voges-Proskauer, BPMR también se puede adicionar entonces. Igualito sembramos, llevamos a la estufa entre 24 y 48 horas y luego vamos a leer. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a la lectura que yo vaya a dar en conjunto, pues yo voy a decir, ok, se trata, por ejemplo, de coli, se trata de Proteus, Klebsiella, lo que fuera. ¿Listo? Entonces, acá tenemos, ¿cómo se lee Escherichia coli? Acordándonos, el TSI, dijimos que amarillo, siempre la parte superior, y amarillo el fondo. Entonces sería un A sobre A. Recordando un poquito qué significa A sobre A, significa que mi bacteria fermenta lactosa y o también sacarosa. No me está fermentando la glucosa. ¿Listo? Además de eso, ¿qué más teníamos que leer en el TSI? La presencia de H2S, de gas. Acá le han puesto dos cruces. Y H2S negativo porque no miro el precipitado negro. Entonces, ahí está la lectura del TSI. El IA va a ser K sobre K, ¿cierto? Pues moradito sobre moradito, ¿no? ¿Qué significa K sobre K? Que mi bacteria descarboxila la lisina, ¿no? Lisina positivo. No observo gas,
tampoco observo H2S. El mío es igual que, es muy similar al SIM. También se mira lo que es la movilidad. ¿Listo? Pero además analiza también lo que es la fermentación de ornitina, ¿no? Si fermenta o utiliza ornitina, por eso la O viene de ornitina. Si es positivo para ornitina, el medio se torna, de un color moradito. Entonces, por eso es ornitina positivo. ¿Listo? Movilidad positiva, indol, porque esto es movilidad, indol, ornitina. Entonces, el indol es negativo. Acuérdense que la prueba del indol es de un color moradito, rojo grosella, movilidad positivo, ornitina positivo. Acá está mal porque el indol es negativo. Luego tenemos el citrato. Hemos dicho que la prueba del citrato, nuevamente para acordarnos, es si es que es positiva, el medio se torna de un color morado, azul, perdón, ¿no? Si es que es negativo, se queda este color verde. Entonces es citrato negativo, ¿no? Su capacidad de producir amonio, ¿no? De alcalinizar el medio. Y finalmente la urea, para ver la capacidad de la ureasa, en este caso se mantiene acá, es urea negativo. Si mal no me equivoco, en el caso de la Escherichia coli hay que tener mucho cuidado con el indol. ¿Listo? Porque Escherichia coli es indol positivo. Ok, acá no sé por qué el anillo está amarillo. Acá debe ser el anillo rosado. ¿Listo? Por eso es que acá está positivo, positivo, positivo. La imagen no sé por qué estará así, pero es, por favor, haga mucho ojito con la imagen porque Escherichia coli es indol positivo. Miren que se lo estoy avisando. Por eso es que acá sí está correcto. El anillo el anillo de la prueba del indol que se forma es de ese color rojo grosella. ¿Listo? Entonces, ojo con el indol, por favor. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo estas pruebas, que es un A sobre A, gas positivo, H2S negativo, K sobre K, H2S negativo, gas negativo, indol positivo, ornitina positivo, movilidad positivo, citrato negativo, urea negativo, la suma de todo eso, yo sé que se refiere a Escherichia coli. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes para poder comprender mejor estas lecturas, para que la puedan aprender? Se van a hacer un cuadrito de todas las bacterias que vamos a ver y van a poner ahí TCILIA, SIM, citrato, urea, que son los 5 más básicos, y las lecturas en cada uno, porque eso no va a variar. ¿Listo? ¿Lo tienen que aprender? Sí, lo tienen que aprender. Pero tienen que saber cómo se lee. ¿Listo? Entonces acá nosotros tenemos igual la imagen de, este es un TSI. Acá tenemos un LIA. Acá tenemos un SIM. Esta de la urea y el citrato. ¿Listo? Entonces citrato negativo, urea negativo, SIM, acá negativo, positivo, positivo, LIA, hemos dicho K sobre K, el gas, acá es negativo, el H2S negativo. Y este es un TSI que es A sobre A, H2S negativo, gas positivo. Ahora, de repente ustedes se preguntarán, doctora, pero ¿por qué en el TSI, E. coli en este caso, produce gas y acá en el IA no produce gas? ¿Listo? ¿Se pueden dar esas variaciones? Sí. ¿Ok?
Que en uno se manifieste más que en el otro, sí. A veces, por ejemplo, se prefiere utilizar el TSI para evaluar mucho mejor la producción de gas que en el IA, ¿no? En el IA más va por el lado de la descarboxilación o la desaminación de la lisina. La producción de gas, digamos, es algo muy secundario, ¿no? Pero donde mejor captamos la producción de gases a veces en el TSI. ¿Listo? Pero eso no quita, si sale, por ejemplo, mediante doctor, entonces, pero si sale gas en uno y no hay gas en el otro, se consideran como que, ¿de qué forma? Acá cada tubo tiene su lectura en particular, ¿correcto? Lo más importante, ¿cuál va a ser? Esta primera lectura. Esto de acá. La alcalinización, las acidez que van a encontrar en cada uno de los métodos. En este caso, la descarboxilación o la desaminación si se da. ¿Listo? Estos son detalles agregados que a veces sí debo de tomar en cuenta, ¿no? Cuando yo tengo, por ejemplo, otras bacterias que sí son K sobre K y A sobre A. Entonces, de repente son índoles negativos. Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, tengan, por eso les digo, un cuadro resumen de todas las bacterias que ahorita les voy a dar, les va a ayudar a ustedes a saber en cuál de los tubitos se tienen que ir fijando para que les marque la diferencia, ¿no? Igualmente, Escherichia coli, sembrada en un agar EMB, es lactosa positivo, ¿no? Fuertemente. ¿Por qué? Porque tiene ese color verde metálico, lactosa positivo, y este es un agar McConkie, ¿no? Se dan cuenta las colonias de un color rosado, ¿no? Que nos indican también pues que eso es lactosa positivo. Luego tenemos Klebsiella. En el caso de la Klebsiella, ¿qué es lo que vamos a tener? Klebsiella, como hay varias especies, a veces hay pequeñas variaciones, pero bueno, en este caso la Klebsiella pneumoniae tiene una característica muy interesante. Si tenemos en el laboratorio, primero que nada sentirían el olor a frutas, el olor dulce que desprende Klebsiella. Lo siguiente es este aspecto de ser colonias rosadas, por lo tanto ya estoy indicando que acá son lactosa positivo. ¿Listo? Lactosa positivo. Y que son colonias que tienen un aspecto mucoide. ¿Sí? Muchas veces nosotros no podemos dejar, digamos, con esta parte hacia arriba, no lo podemos colocar porque empieza a desparramarse, es como literalmente como si fuera moco, ¿no? Y contaminaría el ambiente, entonces hay que tener mucho cuidado con la manipulación de Klebsiella, justamente por la consistencia de las colonias, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a tener? El TSI, vamos a ver, acá tenemos de Klebsiella. Acá. TSI A sobre A, ¿no? Ya sabemos que entonces no fermenta glucosa, fermenta sacarosa y lactosa, por eso también ya el color de en este medio. H2S negativo, gas positivo. Hasta dos hasta 3 cruces. El IA. El IA es K sobre K. Se dan cuenta que es muy similar a Escherichia coli, ¿no? Igualito H2S negativo, en este caso gas negativo. Luego tenemos, vamos a ir a la prueba del mío. En el mío va a ser movilidad. No sé si lo tenemos mejor, no. Movilidad negativo, indol negativo, ornitina positivo. Y en el caso de la urea, vamos a tener urea positivo y el citrato positivo, ¿no? Igual. Acá tenemos, este es el TSI, este es el IA, acá tenemos la urea, el citrato y el indol movilidad. Entonces, acá hemos dicho que es un K sobre A,
H2S negativo. Y acá se dan cuenta de que no se observa gas, ¿no? Por lo menos en este medio, gas negativo. Acá es K sobre K, H2S negativo, pero acá sí hay gas, miren. Gas positivo, una cruz. La urea positiva, el medio está medio rosado, y acá el citrato decimos positivo. Y el indol movilidad, acá, la movilidad que no se nota mucho. Indol, este es el SIMS. Indol negativo, H2S negativo, movilidad negativa. ¿Listo? Estas son fotos de laboratorio en aquellos tiempos donde podíamos hacer estas prácticas tan bonitas, ¿no? Entonces esa es la lectura de lo que sería Klebsiella. Luego tenemos Proteus. En el caso del Proteus, pues no fermenta la lactosa. Esta es una lactosa negativo. Y cuando nosotros lo sembramos en agar sangre, porque este es agar sangre, ojo, tiene este patrón de crecimiento interesante. Es una de las pocas bacterias que van a observar este crecimiento como en radios, ¿no? Formando ondas, ¿no? Eso es algo particular para el crecimiento de Proteus. ¿Listo? Ahora, ¿cómo es la lectura de Proteus? Vamos a tener, este es TCI, si no me equivoco, este es LIA, el citrato, el SIM y la urea. Entonces, el TCI para Proteus vamos a tener K sobre A. Acuérdense que les he dicho por qué. Me dice, doctora, pero no se mira amarillo. Claro que no, pero estoy viendo el precipitado negro, ¿no? Y para la producción de sulfito, pues necesito un medio ácido. Por eso ya lo consigno como K sobre A. H2S, positivo, recontra positivo. Y producción de gas, también positivo. ¿Listo? Luego tenemos el IA. R sobre A, ¿no? ¿Qué hemos dicho que es el R sobre A? El R sobre A es la desaminación de la lisina, ¿no? Tiene esa capacidad. Acá, bueno, H2S no lo evaluamos, es negativo y gas negativo. Luego tenemos la urea positivo, citrato positivo. Acá, H2S, miren, positivo. El indol, el anillo es de color amarillo, negativo. Y la movilidad, pues también es positiva. ¿Por qué? Porque se acuerdan que digamos que por donde va caminando, pues mi bacteria, que es productora de H2S, pues va dejando su rastro, su rastro negrito. ¿Ah? Es como una huellita que nos va dejando. Entonces, esa es la lectura para Proteus. Luego tenemos Citrobacter, ¿no? En el caso del Citrobacter, vamos a ver que no son tan buenas fermentadoras de lactosa. A veces lo consideran como positivo o negativo, porque el color, pues, rosado no es tan intenso. ¿Listo? Y en el caso del TSI, es un TSI K sobre A. K sobre A, este es TSI. Me parece que es el IA. Este citrato. Y vamos a ir viendo. Entonces, es un K sobre A. El IA también es K sobre A. Luego tenemos la urea, que lo consideran dependiendo, es intermedio, es positivo
negativo, porque se dan cuenta que la parte de acá como que quiere y no quiere, por eso es que lo consideran dependiendo, ese es positivo. Más en el caso del Citrobacter diversus, sí es enteramente positivo. Rojo de metilo, que es este de acá, rojo de metilo positivo, Voges-Proskauer negativo. Acuérdense siempre, si es positivo el rojo, el Voges es negativo. ¿Listo? Luego tenemos, bueno, esto no utilizamos, el indol negativo con H2S positivo, ¿no? En color negro. Y la movilidad, ¿no? Completamente positivo. Y citrato positivo, de color azul. Luego tenemos Enterobacter. En el caso de Enterobacter, vamos a también considerar una lactosa, fermentación de la lactosa intermedio, positivo o negativo. Por si se dan cuenta, no están completamente rosadas. Vamos a tener citrato, que es este de acá, positivo. El TSI A sobre A, ¿no? Con cierta producción de gas. Ligero, acá encuentro yo algunos. Acá está, por ejemplo, el gas. H2S negativo. El IA, K sobre K. La urea es positiva. Esto es el rojo de metilo con el Voges-Proskauer. Rojo de metilo negativo, Voges-Proskauer positivo. Luego tenemos este malt que no lo utilizamos nosotros, la motilidad positiva, que es este de acá, y el indol negativo. Eso es, bueno, les hemos colocado un video para ver lo que es el urocultivo. Entonces, como les digo, para que puedan ustedes saber de qué bacteria estamos hablando, lo que les recomiendo es hacerse un cuadrito como los que han visto ahí y anotar esas reacciones que se están presentando en estas bacterias, para que a la hora del examen, cuando ustedes vean las imágenes y empiecen a leer, pues se den cuenta de cuál va a ser la bacteria. Entonces, de repente, me voy a prestar más atención, no sé, en el agar sangre, en algunas, o de repente en lo que es el indol, si es indol positivo, indol negativo, lo que fuera. ¿Listo? Entonces, por eso es importante el hacer estos esquemas. Luego tenemos lo que es la salmonella y la shigella. Primero, hablando de la salmonella, que es, digamos, una de las bacterias que es muy frecuente en nuestro medio, ¿no? Donde, como característica general, al igual que lo que hemos estado hablando, son bacilos gram negativos que tienen una ligera producción de H2S, que ustedes ya saben ahora cómo identificarlo, que fermentan citrato, es decir, son citrato positivo, son ornitina descarboxilasa negativo. Cuando hemos visto el medio, el mío, ¿no es cierto? Si es ornitina positivo, el medio es morado. Si es ornitina descarboxilasa negativo, pues se coloca de un color amarillo. La enfermedad que van a causar va a ser tanto en los seres humanos como en los animales. Y la forma de transmitirla, pues, es a través de la vía fecal oral, ¿no? Se comen alimentos contaminados con heces, ¿no? Que generalmente son heces de aves de corral, pueden ser de productos de reptiles o de anfibios, ¿no? A veces nuestra asociación más frecuente en relación a la salmonela, pues es de repente comer algún alimento con alguna mayonesa que no ha sido preparada adecuadamente. De repente los huevos han estado contaminados con las heces de las aves y no se ha dado un adecuado manejo de los alimentos, entonces terminamos contaminando la mayonesa, ¿no? Con estas heces, ¿no? Entonces, en el caso de salmonela, no solamente considerar pues esta patología que sabemos que es la famosa fiebre tifoidea, ¿no? Que para que sea causada, ojo, necesita de tener un gran inóculo de la bacteria, ¿listo? La afección inicial, pues, obviamente es a nivel gastrointestinal, ubicada principalmente a nivel ileocecal, y
la presentación o, digamos, el síntoma más común que se da en una fiebre tifoidea no es la diarrea, por si acaso. Muchos pacientes inician con estreñimiento. Ya después pasa, o sea, hay un periodo de estreñimiento y luego inician los periodos de diarrea. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estas bacterias lo que tienen predilección es o irse hacia las células de nivel intestinal, alcanzar lo que son los nódulos mesentéricos para ir de ahí a la sangre, ¿no? Y vamos a ver que como va progresando, yo tengo que saber qué tipo de muestra o qué tipo de cultivo voy a hacer, porque no, en estos casos importa mucho el tiempo de enfermedad para yo dar el diagnóstico. Entonces, si es en la primera semana y yo hago un mielocultivo, tengo el 90% de chance de poder hacer el diagnóstico. Si utilizo un hemocultivo, entre un 50 y 70%. Si yo hago un cultivo de heces, un coprocultivo o un urocultivo, pues el porcentaje es menor, entre un 12 a 15 y un 3 a 5% respectivamente. Ya para una segunda semana, el mielocultivo sigue siendo, digamos, el método diagnóstico más adecuado por el porcentaje de positividad que me va a dar. El hemocultivo ya no me sirve porque ya es un 20 a 27%, pero ya en la segunda semana ya el porcentaje de que tenga positividad, el coprocultivo se hace mayor, ¿no? Entre un 45 a 60%, ¿no? Igualmente el urocultivo. En la tercera semana sigo haciendo mielocultivos, un 90% de chances de que no salgan positivos. Ya el hemocultivo definitivamente no me sirve, ¿no? Baja la positividad, el porcentaje también de positividad de lo que es el coprocultivo, pero todavía sigue, bueno, podría utilizarse porque me alcanza un 60%, pero sigo teniendo predilección por lo que es el mielocultivo. El urocultivo definitivamente no me va a servir, ¿no? Y ya en la cuarta semana la positividad del mielocultivo baja, pero aún así es importante, un 81%, y el coprocultivo en un 27%, ahí se queda estancado. Además de eso, también que vamos a encontrar que en la primera semana los pacientes, los leucocitos están normales, no hay informe en relación a las variaciones de los linfocitos, y las pruebas de aglutinación me van a mostrar 1/80. Ahora, más adelante vamos a ver a qué nos referimos con eso de la aglutinación. Para la segunda semana, lo que vamos a encontrar ya es una leucopenia con una linfocitosis. ¿Listo? Y la prueba de aglutinación ya es importante en 1/160. Para la tercera semana, el paciente, en lugar de tener leucopenia, empieza a tener leucocitosis, ya los linfocitos no me sirven de nada, y las pruebas de aglutinación son de 1/320. Y en la cuarta semana, los pacientes ya han recuperado su conteo de leucocitos, o algunas veces pues se pueden alcanzar niveles de leucopenia, ¿no? Entonces, son variaciones que también son importantes conocer en relación. Entonces, cuando tengan pacientes a los cuales hay una sospecha de una fiebre tifoidea, es importante preguntar cuánto tiempo, ¿no? El tiempo de enfermedad que tienen estos pacientes para saber qué tipo de cultivo voy a realizar. Obviamente que realizar un mielocultivo no es sencillo, ¿no? De por sí el procedimiento es un poco complicado, pero por lo menos para ver si hago un hemocultivo o un coprocultivo, ¿no? Sobre todo en estas 2 primeras semanas, ¿no? Y para saber qué debo yo de esperar a los resultados de los exámenes de sangre. Entonces, en relación a lo que les estaba refiriendo de la aglutinación, eso va en relación a la reacción de Vidal. Entonces, esta prueba o la test de Vidal se basa en la aglutinación antígeno-anticuerpo, ¿no? Donde nosotros determinamos la presencia de anticuerpos contra, ya sea el antígeno, anticuerpos contra el antígeno O, o sea, el antígeno somático, o también contra el antígeno H, que es el antígeno flagelar. Entonces, cuando estos anticuerpos contra el antígeno es de baja especificidad y se ha visto que desaparece rápidamente. A diferencia de anticuerpos contra el antígeno H, es más específico para lo que es salmonela y tienen larga persistencia, ¿no? Pero ojo, la reacción de Vidal no solamente me sirve para ver lo que es salmonella typhi,
sino también se puede utilizar para lo que es la Salmonella paratifi, la H y también la O, ¿no? El antígeno H y el antígeno O. Entonces, simplemente nosotros echamos unas gotas de suero a estas placas que ya vienen con los antígenos, ¿no? Y donde se produzca la aglutinación es porque ha habido contacto del antígeno con el anticuerpo, ¿no? Y nosotros de esa forma vamos a ver si es positivo o es negativo. Se pueden dar falsos positivos, por eso es que no es a veces una prueba que digamos no sirva mucho, pero bueno, se usa en nuestro medio. Puede haber falsos positivos en casos de que tengamos pacientes con, por ejemplo, artritis reumatoidea, con lupus o que tengan alguna enfermedad hepática crónica. Pero así como hay falsos positivos, también hay falsos negativos, ¿no? Si, por ejemplo, el paciente ya recibió tratamiento antibiótico, pueden alterar las pruebas, me puede dar falsos negativos. Si el paciente toma corticoides por largo tiempo, también puede dar falsos negativos. Pacientes con VIH también hay que tener mucho cuidado. ¿Listo? Entonces, siempre preguntar a los pacientes antes de realizar o solicitar una reacción individual si es que tiene alguna patología de fondo o si es que ha iniciado el tratamiento. Porque eso los pacientes que hacen, tienen problemas de diarreas y empiezan a tomar o automedicarse, ¿no? Y simplemente no me puede alterar los resultados. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un antígeno O positivo, solo positivo el O, ¿no? Lo doy como que no hay infección. Si tengo solamente el antígeno H, también no hay infección. Pero ¿cuándo es positiva esta reacción? Cuando tanto el antígeno O como el antígeno H van a salir positivos. Ahí sí los consideramos como infección. Y tengo que titular. Los títulos de aglutinación tienen que ser 1 sobre 80. Eso ya es más de especialidad de patología clínica acerca de cómo se titula la aglutinación. Pero los títulos mayores a 1 sobre 80, para que ustedes los sepan interpretar, es que hay infección. Entonces, igualmente, en el caso de las pruebas de diferenciación para salmonela, ¿no? Con el agar para ver lo que es el TCI, el IA, que ya los hemos leer, ¿no es cierto? Después tenemos el agar fenalamina, que eso no lo usamos, que sería este tercero, el SIM, que es el sulfuro, indol movilidad, ¿no? Luego tenemos, este tampoco lo usamos, el tartrato de Jordan, el agar urea, que es urea negativo, y citrato también, que sí lo usamos, que es citrato positivo. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos nuestra imagen de salmonela. En el caso de salmonela, vamos a ver qué es. Este es el TCI, este es el IA, la urea, el citrato y el SIM. Entonces, acá tenemos un K sobre A, ¿no es cierto? H2S positivo, gas negativo. El IA es K sobre K, descarboxila. H2S negativo, gas negativo. El citrato positivo, la urea negativa. Y el SIM, sulfato positivo, indol negativo, movilidad positiva. ¿Sí? Miren cómo está la turbidez del medio. ¿Listo? Entonces, esa es la salmonela. En el caso de la Shigella, para lo que es Shigella, también, ¿no? Son estos bacilos negativos que no fermentan la lactosa, y acá el TCI es K sobre A. Son bioquímicamente inertes, no producen gas, excepto por lo que es la Shigella flexneri. Al igual que salmonela, la forma en que se transmiten es por vía fecal-oral. Es una enfermedad que es sumamente contagiosa. ¿Por qué? Porque las dosis infectantes pues, son mucho menores que las de salmonela.
Yo les he dicho ahorita que Salmonella, para que me cause una enfermedad, pues necesito de un gran inóculo. Ahora, en el caso de lo que es Shigella, pues necesitamos entre 10 a 100 bacterias viables. Entonces, la dosis es muy pequeñita para causarme, la enfermedad. Entonces, la más conocida de las Shigellas es la Shigella dysenteriae, ¿no? La que más se conoce, que me causa esta enfermedad de la disentería, pero aparte, pues tenemos la Flexneri, que la está mencionando acá, además hay la Shigella boydii y la Shigella sonnei. La identificación a veces se prefiere, para el caso de Shigella, también hacer la serología, ¿no? Ver la presencia de anticuerpos contra los antígenos. Pero si deseamos hacer, pues también tenemos las pruebas de diferenciación bioquímica. Entonces, en el caso de Shigella, ¿cómo va a ser nuestra lectura? Primero que nada hemos dicho que es lactosa negativo, ¿no? Y que es TSI-K sobre A. Entonces acá tenemos el TSI, vamos a poner el TSI, este es el IA, acá es K sobre A. Este es el citrato, este es SIM y este debe ser la urea. ¿Listo? Entonces es K sobre A, H2S negativo, ¿listo? Gas, perdón, H2S negativo, gas negativo. El IA igual, K sobre A, no es carboxila, no es amina, H2S negativo y gas negativo. Citrato negativo, urea negativo, acuérdense que es bioquímicamente inerte. Igual, sulfuro negativo, indol negativo, movilidad negativa. Todo es negativo en el caso de la Shigella. ¿Listo? Entonces, lo que les mencionaba. Tenemos la Shigella dysenteriae, que es la más virulenta, ¿no? Se conoce como grupo A, la Flexneri, que es del grupo B, boydii, que es del grupo C, y la sonnei, que es del grupo D. Ahora, el coprocultivo, que es, digamos, la forma de diagnóstico que nosotros utilizamos con el aislamiento de una muestra proveniente de heces, lo primero que hacemos es hacer, siempre con toda muestra, se hace aislamiento, ya sea utilizando el agar-Macon que hemos hablado antes, o también podemos utilizar caldos. Acuérdense que los caldos son medios de cultivo líquidos, ¿no? En este caso, un caldo de selenito, que se lleva entre 18 a 24 horas a 37 grados para favorecer el crecimiento, y a partir de acá yo puedo hacer una resiembra en estos medios, ¿no? O de frente en el agar Macon. Luego del agar Macon existen medios específicos para Salmonella y para Shigella. Y esos medios son el agar SS, que viene justamente de Salmonella Shigella, de ahí vienen sus letras, que es un medio donde vemos, al igual que en el agar Macon, la fermentación o no de la lactosa. Si es que, por ejemplo, no fermentan lactosa, pues las colonias son incoloras, ¿listo? Y además también me permite ver la producción de H2S. Tenemos el agar XLD, que me va a ver lo que es la degradación de la silosa, la lactosa y la sacarosa. Y el agar Stoen, que al igual que el Macon, que pues es un medio selectivo y diferencial, pero para Salmonella y Shigella, y que se usa cuando yo tengo muestras que son o de heces o de alimentos. Entonces, McConkey es diferencial y selectivo para lo que son enterobacterias, ¿no? Bacilos gram negativos. El Stoen es mucho más específico, es solamente para Salmonella y para Shigella. Acá igualmente se ve si utilizan la lactosa y la sacarosa, y ver pues la fermentación y la producción de H2S. Con cualquiera de estos medios, igual yo voy a llevar a 35-37 grados centígrados a la estufa por un periodo de 24 horas. También hago las pruebas de diferenciación bioquímica que hemos visto. Identificamos a nuestra bacteria, podemos hacer la tipificación serológica, a ver si es de repente una Shigella sonnei o una disentería, lo que fuera.
para finalmente hacer el antibiograma y dar los resultados, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, es el caldo de selenito, normal, sin inóculo, y esto es una vez ya inoculado, es decir, una vez que yo he tomado la muestra, ¿no? Una muestra de heces, la coloco dentro del caldo, la llevo a estas temperaturas para finalmente favorecer el crecimiento de las bacterias. Y a partir de acá, a veces tomamos la muestra para hacer la resiembra en los agares SS, en el XLD o en el Ectoe. En el agar maconque, Salmonella y Shigella son bacterias no fermentadoras de lactosa, ¿no? Las colonias de Salmonella son un poco más grandes, igual tienen los bordes definidos, son elevadas, incoloras, las colonias de Shigella son un poquito más puntiformes, también incoloras, de bordes definidos. En el agar SS, para poder diferenciar Salmonella de Shigella, vamos a ver de que ambas no fermentan la lactosa, por eso son incoloras, pero Salmonella produce H2S, lo cual se traduce en esto, en observar colonias que van a tener en la parte central el precipitado oscuro característico de la producción de H2S. Entonces esta es Salmonella. Mientras que Shigella, las colonias son incoloras, sin producción de H2S. Entonces, el agar SS y el agar XLD, porque en los dos se manifiestan de la misma forma, la presencia de H2S me permite la diferenciación entre Salmonella y Shigella. Salmonella sí produce H2S. ¿Listo? Igual acá, ¿no es cierto? Igual acá, con el XLD. Mientras que Shigella no, ni en el SS ni en el XLD. Y en el caso del agar Ectoe, ¿no? También voy a observar que si fermentan, por ejemplo, si fueran fermentadoras, las colonias se tornan de un color medio amarillo, naranja, y como no son fermentadoras, acuérdense que estas dos no fermentan ningún azúcar, entonces simplemente las colonias, como las estamos viendo acá, tienen este color medio verde azulado. Pero como además hemos dicho que Salmonella produce H2S, pues por eso es que observamos el color negro. ¿Listo? Esa es la producción de H2S, el característico de Salmonella. Y más bien Shigella no produce H2S, por eso es que se observan colonias de un color verde azulado. Esto es el agar Ectoe, por si acaso, nuevamente. Y obviamente podemos hacer las pruebas de aglutinación, muy similar a lo que hemos visto con lo que es la salmonella. Para el caso de Shigella, pues hay unos reactivos donde se pone en contacto el suero del paciente, ¿no? Con este reactivo para ver la aglutinación de la unión del antígeno-anticuerpo, ¿no? Se prueba con Flexneri, Sonnei, Boydie, por ejemplo, y acá vemos si es que aglutina o no, ¿no? Entonces, esto me parece por la imagen que esta sí es aglutinación positiva para Flexneri, ¿no? Se forma como un coagulito. ¿Listo? Y también les hemos dejado lo que es un videíto corto de lo que son los coprocultivos, cómo se realizan los coprocultivos en los laboratorios. ¿Listo? Y ese es nuestro tema del día de hoy, de esta semana. ¿Alguna pregunta, chicos?